en términos de ir más allá en el tema de la construcción de salvaguardas, puesto que exige también todo un proceso de justiciabilidad de las propias salvaguardas, ¿no? Es decir, cómo las hacemos mucho más prácticas, mucho más accesibles, cómo se convierten en acciones concretas que no solo prevengan, sino que también puedan utilizarse en términos de corrección en algunos casos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a este primer grupo de preguntas y luego, si es que hay varios, veo ahí todavía algún interés en nuevas preguntas, entonces hacemos una nueva ronda. Entonces, preguntas muy concretas para los dos representantes de Ecuador y de Panamá. Valery, si quieres añadir algo, por favor, nos indicas. La primera pregunta en cuanto al análisis de otros usos, minería y hidrocarburos. Cuando mostraba el análisis de los sistemas productivos y las áreas donde se identificó usos agrícolas y pecuarios y forestales, también había una casilla de otros usos y había una identificación, por ejemplo, de actividades mineras que eran algunas artesanales en algunos casos y en otros casos incluso minería a gran escala. Hidrocarburos también en algunas zonas. Sin embargo, el análisis y la cuantificación de la minería en este momento es un costo de oportunidad altísimo, ya es de oro, y segundo, el acceso que tú puedas tener a información de la minería es un poco complicada porque es ilegal al mismo tiempo. Hidrocarburos, hidrocarburos está en zonas y en zonas específicas donde se van a realizar las exploraciones y la explotación de hidrocarburos, pero consideramos que ese tipo de medidas tienen otro tipo de ajustes que deben realizarse. O sea, un costo de oportunidad no va a ir a analizar el costo de hidrocarburos específicamente como tal. El otro es cómo han utilizado la información con el público en general. Bueno, en realidad en este momento la información es interna. Justamente en este momento, como es muy técnica, estamos justamente preveyendo de que esta información no levantes faltas expectativas, no generes distorsiones y por ende creemos que una vez que se tenga la información más pulida, mostrar información que realmente sea lo más didáctica, lo más clara posible y que sea oficializada también por el Ministerio del Ambiente, que son los que tienen que realmente comunicar este proceso. En cuanto al costo de capital natural, bueno, creo que hay muchas formas de analizar esto, ¿no? Una de las formas, los expresaba, es la parte de multicriterio, que es un análisis muy interesante que te permite no necesariamente valorizar económicamente, pero te permite visualizar y evaluarlo cualitativamente, cuál es el beneficio o el capital que tú tienes en una región específica. Otras formas que son indirectas puedes hacerlo a través de qué es lo que pasa, como hoy día decía un compañero, creo que de México también, no me acuerdo, hablaba sobre, o de Panamá, creo que hablaban sobre un estudio de doctorado sobre el tema de costos evitados que tú puedes generar y eso cuantificar de manera indirecta cuáles son los costos evitados que tú haces si no afectas este capital natural. Eso te da un monto específico de cuál es la cantidad. Por ejemplo, en mi caso yo identifiqué en un estudio que hice para Bolivia cuál era el efecto del cambio climático. Anteriormente las autoridades decían era un 3 o 4% sobre el PIB. Sin embargo, cuando hicimos un análisis de un modelo intersectorial de equilibrio general, logramos identificar que era un 17%, entonces un efecto altísimo que generaba sobre el PIB, ¿no? Entonces hay diferentes medidas dependiendo del objetivo que se quiere usar y también hay que ver para qué, o sea, no es medir por medir y no es hacer por hacer, sino uno tiene que utilizar los instrumentos, si queremos medir, para utilizarlo para una ley, si queremos incorporarlo para una toma de decisión, si queremos incorporarlo para qué tipo de instrumentos queremos hacer esa medición. O sea, tenemos que tomar esa visión más objetiva y focalizada, para qué queremos hacer la medición y en función de eso podemos ver el conjunto de instrumentos que se pueden aplicar.
¿Qué tanto se está yendo en la construcción de salvaguardas? Bueno, no es mi especialidad salvaguardas, creo que ahí quien puede responder mejor en el caso de Ecuador creo que es María del Carmen. ¿Qué tanto se está haciendo en el tema de salvaguardas? Porque no es un tema que yo lo esté siguiendo de cerca. Sí, bueno, gracias por las preguntas, muy interesantes. Voy a también quizás a comentar un poco desde la perspectiva de acá de Panamá. Con respecto a los otros usos, además del agrícola, pecuario y forestal, también en Panamá nosotros no incluimos para este análisis la minería ni, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos o construcción de infraestructuras, porque en general estos son los mega drivers, entonces sus costos de oportunidad son muy altos. Entonces nos hemos concentrado más en los drivers tradicionales, en la cual vemos una opción más viable, y también, como mencioné, si esto lo complementamos con otras políticas, otros programas que puedan ir en esta dirección. Con respecto a cómo se está utilizando esta información con el público en general, bueno, sí, yo en parte coincido de que se debe analizar muy bien cómo presentar esta información, porque y no dar margen a una interpretación errónea, porque puede ser arma de doble filo. Entonces yo sí creo que es válido el comentario de que el compartir esta información realmente debe ser un mensaje muy claro y los objetivos muy claros para evitar este tipo de confusiones que pueden afectar el proceso de redes, las consultas sobre la estrategia y todo lo demás. Sobre todo con grupos indígenas que son, ustedes saben, los pueblos indígenas pues tienen una idiosincrasia muy especial, es muy sensible, así que yo creo que es válido el comentario. Con respecto al costo del capital natural, sí, si seguimos con el actual modelo de desarrollo, obviamente vamos directo al caos, ¿no? Disminuyendo este costo de capital natural. Nosotros en Panamá hemos hecho algunos esfuerzos. Primero, en el Plan Nacional Forestal tratamos de tener una aproximación de, por ejemplo, cuál ha sido la pérdida del patrimonio natural, por ejemplo, en el periodo 1947 al 2000, en la cual tuvimos una superficie estimada de 2 millones de hectáreas deforestadas, asumiendo un valor promedio de $3.800, incluyendo todos los servicios ambientales y bienes del bosque. Eso nos arrojó aproximadamente unos 6 billones de dólares, ¿no? Para tener una idea, eso se planteó precisamente para llamar la atención a los tomadores de decisiones, ¿no? Para hacer, o sea, cuánto estamos perdiendo. Y por otro lado, con ejemplos también concretos, en la autoridad del canal, ustedes saben que el canal depende del agua, y ya ellos han iniciado años atrás un programa que se le pudiera llamar pago por el servicio ambiental del agua, ¿no? Ellos ya con pequeños productores lo están organizando y están promoviendo prácticas sostenibles de sistemas silvopastoriles, conservación de suelo, y se le está reconociendo los bosques en sus predios para proteger fuentes de agua. Y ahora también en la Ruta Verde, pues esto sería un programa que se va a ampliar más con el tema del carbono, pero sí, hay que ir sumando esos servicios ambientales, esos bienes del bosque, porque cuando hablamos de bienes del bosque hablamos no solamente de la madera, sino de los productos forestales no maderables, que muchas veces no le prestamos atención. Entonces yo creo que ese es un tema también que hay que desarrollar. En cuanto al CESA, nosotros en Panamá no hemos desarrollado este tema, sin embargo, con los fondos que estamos ahora mismo en trámite con el FCPF, uno de los aspectos que hay que desarrollar es precisamente y que va aunado con el sistema de información de salvaguardas, ¿no? Entonces es algo que estamos por desarrollar. Nosotros estamos ahora mismo en el proceso de las consultas sobre la Estrategia Nacional Red de Panamá, que esperamos en diciembre tener ya un primer borrador. Así es que puedo mencionarles que en el caso de los pueblos indígenas, nosotros ya hemos logrado firmar un acuerdo que incluye una agenda ambiental
en donde precisamente hemos tomado en cuenta 19 puntos que representan la salvaguarda de estos pueblos indígenas. Entonces, creo que ese es un paso muy importante que hemos dado y que nos va a servir pues como base para este proceso. Así es que eso es lo que pudiera compartir.